Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludo también a aquellos que nos están acompañando de manera virtual. Y quiero agradecer a la comisión por haber tenido la deferencia con mi ponencia, la cual empecé a pensar, a idear a propósito de un conversatorio que se tuvo, que ocurrió en el Congreso Internacional de Bienes Estatales en junio de este año. Seguramente muchos de ustedes han participado. El conversatorio era sobre el espacio público. Participaba el superintendente de bienes estatales, el doctor Moisés Arata y otros funcionarios. Ellos disertaban sobre qué es lo que ocurría con estos espacios públicos. Se ensayaba algunas respuestas y se decía, por ejemplo, de que en aquellos actos urbanísticos en los que aparentemente había formalidad, en el fondo no la había. ¿Cuántas veces nos ha llegado a nuestros escritorios títulos de subdivisiones que en realidad están cubriendo o encubriendo realmente habilitaciones urbanas que deberían ser, pero no lo son? Y están aprobados administrativamente, pero bueno, ya en varios foros se ha discutido de que a nosotros no nos corresponde entrar a ver los fundamentos de esta resolución. Se decía en este conversatorio de que tal vez sea en aquellas posesiones informales en las que sí se cuidaba a estos espacios públicos. Espacios públicos que finalmente van a beneficiar a los que están habitando ahí, ¿no? Mi derecho a mi canchita, a mi parque, a mi área verde, mi derecho a tener una vivienda digna, una vivienda que me permita a mí proyectarme y desarrollarme como ser humano y no vivir pues en condiciones infrahumanas. Me saltó ahí la duda. ¿Esto es verdad? O sea, ¿realmente está ocurriendo eso? En estas posesiones hay mayor garantía para estos espacios públicos en relación a aquellos actos aparentemente formales. Y así es como empecé a idear esta ponencia. No sé si al fondo alcancen a ver, pero esto lamentablemente ya se ha vuelto moneda corriente. Ya no nos asombra ver en los diarios, en los noticieros, titulares como este. Autoridad Regional Ambiental condena y denuncia invasión del Parque Natural en Pucallpa. Esto es reciente, de este año. Esta noticia también es de este año. Traficantes se apoderan de terrenos destinados para parques en Ancash. Y lo otro también está referido a un problema que hay en las lomas en las que igualmente ha habido una invasión. Entonces, digo lamentablemente porque pareciera ser que ya esto extraordinario que es formalizar a un informal se está volviendo lo cotidiano, lo que debe ser. Invado en terreno estatal, título, y bueno, ya nos hemos acostumbrado a ello. El régimen temporal extraordinario, en realidad, pues pareciera que no tiene mucho de temporal, ¿verdad? Entonces, para poder yo ver si hay una disociación entre los derechos, primero veamos de qué tratan estos. La propiedad, sabemos bien, es un derecho constitucional sobre un bien. El Código Civil nos da mayores luces y dice que es el poder jurídico más amplio que existe sobre un bien, permitiéndole, lo saben ustedes bien, usarlo, disfrutarlo, disponer de él y reivindicarlo en armonía con el interés social. El artículo 1 de la Ley General del Ambiente define a este derecho como aquel irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber a contribuir, ese deber lo tenemos todos, a una efectiva gestión ambiental.
Impone además el deber de proteger ese ambiente, así como sus componentes, con el fin de asegurar la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. ¿Sí? Partemos por ahí. Vamos a hacer ahora un breve resumen de los antecedentes normativos para poder llegar hasta actualmente qué es lo que tenemos nosotros hoy en día. Empecemos con lo que es el saneamiento de propiedad informal de predios urbanos. En el año 1996 se promulga el decreto legislativo 803. Se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI. Y ahí se le da un encargo, el encargo de diseñar y ejecutar de manera rápida e integral una política de saneamiento de la propiedad informal a nivel nacional. Hay un encargo adicional. Ese encargo adicional es formalizar y mantener dentro de la formalidad a esos predios que están saneando. Dos encargos. Posteriormente, con la ley 28.923 del 2006, COFOPRI pasa de ser una comisión a un organismo. Con esta ley también se da el régimen temporal extraordinario, a través del cual se le encarga a COFOPRI que de manera directa sanee la física y legalmente y la formalización de la propiedad de manera excepcional. Asimismo, se les da, si es que las municipalidades lo ven pertinente, el encargo de regularizar lo que es tracto sucesivo y lo que es prescripciones adquisitivas. Son 26 años ya desde que se creó COFOPRI y ha sufrido, o mejor dicho, ha tenido sucesivas prórrogas. Las tienen ahí en pantalla, con las leyes 28.923, 29.320, 29.802, 30.513, 30.711 y la última, y es la que yo me quiero detener a comentarles, la 31.056 del 21 de octubre de 2020. Su reglamento, el Decreto Supremo 002-2021 de vivienda del 15 de enero del 2022. Voy a comentar ahorita sobre la 31.056, pero antes de hacerlo, pasemos a ver lo que es la normatividad del saneamiento de propiedad informal en relación a los predios rurales. Con la ley 25.902 del año 1992 se crea el proyecto especial de titulación de predios rurales y catastro rural, el PET, ¿no? El PET empieza acciones, todos conocemos del PTRT1 en el año 1996, que pensó básicamente para poder culminar el saneamiento legal que había emprendido ya en su momento la reforma agraria. Luego viene el PTRT2 en el año 2001. Ahí también sabemos, y se ha llevado a cabo ya también en diferentes auditorios, conversaciones sobre las vulneraciones que se produjeron al medio ambiente. Y es que técnicamente no se pedía la opinión de aquellos que podrían dar cuenta sobre la vulneración, por ejemplo, a quebradas, áreas ribereñas, bosques, ecosistemas frágiles reconocidas por la ley de medio ambiente. No se podía cautelar ello y se cometieron excesos. A su vez, los que ya tenemos ciertos años, recordaremos que se suscitaron una serie de actos que tenían que ver incluso con corrupción, que lamentablemente llevaron a que el PET, que era una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, pasara a ser absorbida por COFOPRI. Luego COFOPRI empezó a administrar lo que era el catastro rural y cada uno de los gobiernos regionales empezaron las labores de saneamiento físico-legal que les competían en sus regiones.
No todas las regiones en el Perú son iguales. Entonces, lamentablemente, en muchas de estas regiones hay carencia logística, legal, técnica, lo que llevó a que se hicieran mal los procesos de saneamiento o en algunos casos que simplemente no se emprendieran en un proceso de saneamiento. En medio de este desgobierno, con el Decreto Supremo 001-2013 AG, se ratifica pues de que el Ministerio de Agricultura es el ente rector de la política agraria a nivel nacional y se crea la Dirección de Saneamiento y Titulación de Predios Rurales y el Catastro Rural. Esta dirección ya viene a poner orden y empieza a establecer la política nacional de titulación a nivel nacional, precisamente. El 27 de marzo de 2021 se promulga la ley 31.145. Ya la hemos escuchado hablar de ella en la primera ponencia, y con esta ley se aprueba la ley de formalización de saneamiento físico legal de predios rurales. Su ansiado reglamento, los registradores de predios me entenderán, realmente era un ansiado reglamento, y llegó recién este año con el Decreto Supremo 014-2022-MINAG. Hasta ahí tenemos lo que fue la normatividad y lo que tenemos ahora. Me quiero detener ahora a ver la legislación actual. Y se dan cuenta de reciente data, año 2020, 2021, 2022. La diapositiva que están viendo ustedes es un resumen y he resaltado ahí las fechas porque son importantes a lo que quiero llegar. Con la ley 31.056 del 21 de octubre del 2020, se amplía el plazo de titulación de predios ocupados por posesiones informales. Esta ley es el resultado del debate de 10 proyectos de ley, presentado por diferentes bancadas y fue aprobado por insistencia del Congreso. Todos estos proyectos de ley tienen, considero yo, dos denominadores comunes. El primero de ellos es de que se quería ampliar a toda costa el plazo para la formalización de la propiedad informal en predios urbanos. Y la segunda es que ninguno de estos proyectos tenía una justificación técnica para establecer el plazo propiamente dicho. Si uno lee el acta del dictamen de la comisión de esta ley, encuentra las opiniones técnicas que se les había solicitado a diferentes organismos respecto a la viabilidad de esta ley. Los más interesantes, creo yo, para los fines de la ponencia son estos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló de que las iniciativas legislativas no eran viables. ¿Por qué? Porque contravenían lo establecido en la ley 29.618. ¿Cuál es esa ley? Ahorita se la recuerdo. Es aquella en la que se declaraba de que el Estado peruano era poseedor de todos los predios de su propiedad, número 1. Y segundo, señalaba la imprescriptibilidad de todos los bienes de dominio privado estatal. Recordemos que los de dominio público, bueno, estaba ya reconocido en la Constitución Política. Y se establecía este plazo en la ley 29.618 hasta el 25 de noviembre del 2010, que es la fecha en la que se promulga esa norma. Eso es lo que dijo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. COFOPRIS señaló de que si bien era importante que se aprobara dicha ampliación para que muchos compatriotas tuvieran acceso a una vivienda digna y también pueda seguir la curva ascendente de la urbanización sostenida acá en nuestro país, no encontraba fundamento técnico para el plazo propiamente dicho. También la SUNAR opinó y la SUNAR señaló en diferentes oficios de que no bastaba con que el Estado titule
a los ciudadanos, en tanto no se les daba garantías de tener acceso a seguridad, a salubridad, acceso a servicios básicos. Desde la creación del COFOPRI, señala la SUNAR que se ha emitido más de 2 millones de títulos. Y de acuerdo al estudio que hizo el doctor Héctor Lagunas en la región Arequipa, en aquellos predios que fueron titulados en campañas masivas de titulación, se había advertido que ya estaba nuevamente ingresando a la informalidad. Y eso es cierto. Seguramente muchos de los que estamos acá o que nos acompañan virtualmente recordarán aquellas campañas que se llevaban a cabo en los centros poblados para incentivar a los flamantes nuevos propietarios titulados para que inscriban los segundos actos. Lamentablemente, con poco éxito, y estamos viendo de que nuevamente están rebasando esa línea. Y pues esta formalidad, que recapitulo, fue un encargo que se le hizo a COFOPRI, no va pues ni siquiera en línea recta, es algo que se está volviendo ya un círculo, lamentablemente. También la sociedad civil se hizo presente. Hay una en particular que llama la atención, que tuvo mucha actividad en relación a la aprobación de esta ley. Es la Red de Lomas del Perú, en el que se señalaron con una carta que cursaron de que los proyectos de ley no estaban considerando aquellos ecosistemas frágiles que se encuentran en el borde urbano. Las lomas costeras, los humedales, los bosques secos. Y inclusive, ya habíamos visto ahí la imagen de una nota de prensa, se estaban produciendo invasiones. Señalaban en esta carta que finalmente este tipo de iniciativas legislativas lo que hacían era dar un respaldo legal a traficantes de terrenos. Muy bien, finalmente, y a pesar de las opiniones técnicas, la ley fue aprobada y el nuevo plazo quedó establecido para que comprenda a la formalización de las posesiones informales que se habían constituido sobre inmuebles de propiedad estatal hasta el 31 de diciembre del 2015. Eso es lo que ahora tenemos y en base a lo cual COFOPRI va a trabajar. Y en relación al saneamiento de propiedad informal de predios rurales, les había señalado la ley 31.145, la ley de saneamiento físico legal de la propiedad rural, y su reglamento, el decreto supremo 014-2029-MINARI. Muy interesante también, pero lo que yo quiero resaltar para esta ponencia es lo siguiente. Esta ley para predios rurales sí respeta el plazo de la ley 29.618. Y dice, se podrá regularizar la situación jurídica de aquellas posesiones que se hubieran iniciado con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. Entonces, se van a sanear física y legalmente y se va a titular posesiones hasta el 25 de noviembre del 2010. Para el caso de predios urbanos va a ser hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Qué pasó? Entonces uno piensa, ¿qué fue? Fue un olvido legislativo, no lo analizaron bien. Sí, sí lo analizaron, sí se vio. Cuando se promulga la ley para el saneamiento de predios urbanos, la comisión sí vio este tema, sí tuvo en consideración la opinión del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, pero resolvieron el tema así. Les voy a hacer un resumen. Dicen muy bien, tenemos la ley 29.618. Es cierto, está vigente desde el 25 de noviembre del 2010 y declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio y propiedad estatal. Pero continúa. Esta ley, la 29.618, dicen, se dio porque se estaban llevando a cabo prescripciones adquisitivas notariales por ciudadanos
que por la simple posesión en un lapso de tiempo se hacían de propiedad de bienes estatales en perjuicio de todos. Sí, si recordarán, hubo una época en que llegaba a los escritorios de los registradores este tipo de títulos. Se piso un coto y salió esta ley. Bueno, siguen y señalan. Finalmente, dicen ellos, es la prescripción adquisitiva administrativa llevada a cabo por COFOPRI la que otorga mayores garantías que la prescripción que llevan a cabo los notarios. Teniendo en cuenta que en una prescripción administrativa llevada a cabo por el Estado, se dan una serie de garantías como opiniones técnicas de distintos organismos que cautelan la propiedad estatal. Lo que no ocurre, dicen, con las prescripciones llevadas a cabo ante notario. Entonces, siendo tan superior, según el dictamen, siendo tan superior esta prescripción adquisitiva administrativa en relación a la prescripción notarial, señalan de que pues sí puede seguirse ampliando el plazo porque la prescripción que hace COFOPRI sí puede vulnerar, mejor dicho, no vulnera el plazo que se establece en la ley 29.618 porque ello está dado para las prescripciones notariales. Les había hablado sobre el tráfico, sobre los traficantes de terreno. El delito como tal no existe en nuestro Código Penal, ¿no? Está como usurpación agravada. Seguro que de ese tema conocen mucho más aquellos a los que gusten del derecho penal. A los que han leído seguramente en un momento el otro sendero de Hernando de Soto, recordarán cómo describía él tan gráficamente cómo a través de un contrato de invasión es que se iniciaban este tipo de invasiones, ¿no? Hasta uno lo leía y parecía una historia con cierto romanticismo, ¿no? Gente que luego con las grandes migraciones que hubo principalmente en las ciudades costeras, pues se organizaban con sus dirigentes y tomaban áreas determinadas y sí, pues cuidaban de estos espacios públicos, de estas áreas verdes, de estos parques, porque finalmente les beneficiaba a ellos mismos. Ellos iban a vivir ahí, es para sus hijos, es para su familia, y en virtud de este contrato de invasión del que hablaba Hernando de Soto, pues se respetaba esos espacios públicos. Yo creo que es a eso lo que se referían en aquel conversatorio que se tuvo en junio de este año en el Congreso de la SBN. ¿En estos tiempos será así? Hoy en día lo que vemos más bien es que más que dirigentes lo que pululan son traficantes de terrenos. Es un delito muy difícil de probar. Seguramente a más de uno de un registrador habrán llamado para que declare en relación a un tema similar cuando se ha advertido doble ventas, por ejemplo, ¿no? En un estudio sobre derecho urbanístico que hicieron los investigadores Álvaro Espinosa y Ricardo Ford, se hablaban de los diferentes clases de promotores que intervenían en el desarrollo urbanístico. El que los haya puesto con esos colores, no es solo porque lo consideré que se veía bonito, sino porque era por la nota de alerta que le quería yo dar. Primero tenemos a los traficantes de tierras y a los dirigentes. Salvando las diferencias que hay entre uno y otro, porque como les dije, uno es un delito penal sancionado, tienen como denominador común que pues no son propietarios de la tierra. No les ha costado nada. Se organizan, buscan a la gente, la reclutan, toman posesión. Y si bien se puede cobrar un cupo, esto está dado más por los gastos de gestión de la ocupación propiamente dicha que por el valor del terreno, que no les ha costado nada. Luego que se ha otorgado, bueno, cuidan de un grupo, en el caso de los traficantes, se cuida un grupo de terrenos que se guarda para que luego que haya sido formalizado, pues puedan venderlos a un valor
considerablemente mayor. En este tipo de promotores, o mejor dicho, con este tipo de promotores, no se garantiza que haya un respeto a los espacios públicos, al área verde, a ese derecho al que hace referencia el primer artículo del título general de la Ley General del Ambiente. No lo hay. Luego tenemos a los propietarios inmobiliarios informales y las inmobiliarias informales. Y ahí creo que está aquello que también de lo que hablaban en aquel conversatorio. Y que ya les hice referencia hace un momento. Aquí sí hay cierto derecho de propiedad. Yo tengo derecho de propiedad, pero no voy a pasar por un proceso de lotización o habilitación como me lo manda la norma. Lo que yo voy a hacer es empezar a subdividir. Si soy un inmobiliario informal, en vez de tener pistas, lo que voy a hacer es una trocha. Lo que voy a hacer es meter maquinaria y aplanar el terreno, poner tiza, marcar los terrenos y empezar a vender. Sin ningún tipo de seguridad, derecho a la salubridad, a los servicios básicos. No hago nada de eso. ¿Quién asume ese costo? Ese costo pues lo va a adquirir la persona que va a adquirir esa propiedad, lamentablemente. Y las inmobiliarias formales que sí nos podían garantizar el ejercicio de ese derecho, pero ¿cuántas formales hay? Miren, yo vengo de una ciudad como lo es Cajamarca. Cajamarca, considero yo, no es una ciudad pequeña, los invito a que vayan cuando puedan, muy bella, pero no hay inmobiliarias formales. Las que hay son pocas y están destinadas básicamente a lo que es levantar edificios de departamentos. Hay grandes extensiones de terreno. ¿Saben qué sí está ocurriendo? Está ocurriendo venta de fracciones de acciones y derechos. Predios rurales de grandes extensiones en los cuales se está vendiendo ni siquiera el 1%. Y los señores notarios están elevando a escritura pública estas minutas. A futuro sabemos bien de que incluso en estas escrituras se señala, ¿no? Con reserva de inscripción registral, este porcentaje del 0.05% le corresponde en el futuro cero cuando se haga cargo de la lotización el lote 5 de la manzana A con tales linderos medidas perimétricas. Sabemos que eso no se va a consolidar. Número uno, por lo difícil que es lograr un proceso habilitador. Y segundo, señor, ponga usted de acuerdo a todos esos copropietarios para que emprendan el proceso habilitador. Muy complejo. Hace unos años, y eso yo creo que es gestión de las municipalidades, ocurrió algo similar en la ciudad de Puno. La municipalidad se reunió con las notarías y los exhortó para que no se eleven a escritura este tipo de escrituras públicas. Lamentablemente, esto, lo que está ocurriendo, también se ha vuelto cotidiano. Ya no es algo excepcional. En la ley 31.056, y más específicamente o con mayor claridad en el artículo 7 de su reglamento, se reguló la figura del candado. Ojo, esto lo del candado no es innovación mía, sino que lo dijo el mismo director de COFOPRI en su momento, que era cuando estuvo en una rueda de prensa presentando la ley y su reglamento. Y él lo llamó el candado. Dijo que si bien la ley o la ampliación propiamente dicha para algunos sectores estaba como lo que habíamos dicho, estaba entendido como un espaldarazo para estos traficantes de tierra, señaló que se estaba contemplando en la ley un candado para que estos traficantes no hicieran de las suyas. Regula el inciso 5.2 del artículo 5 de la ley lo siguiente, ¿no? El beneficiario queda prohibido de transferir el dominio del predio por un periodo de 5 años, contados desde la fecha de la inscripción a su favor en el registro de predios.
Muy bien, entonces yo por 5 años no puedo transferir. No importa la forma, no importa si es gratuito, no importa si es oneroso, simplemente tú tienes la obligación de esperar esos 5 años. El incumplimiento excluye de ser beneficiario de la formalización y el predio es revertido a favor del Estado. Eso es lo que señalaba la ley. El reglamento es más claro todavía. ¿Qué dice el reglamento? Allá, ¿cómo voy a lograr esto? Lo voy a lograr así. Voy a anotar la carga, dice COFOPRI. Voy a anotar esto como carga. Además va a ser ingresado al sistema de alerta registral para que yo pueda monitorear el cumplimiento de esa obligación. Y además, si es que me llegara información, por otro lado, no solo por la alerta registral, de la existencia, miren, de escrituras públicas, minutas notariales de transferencia, contratos privados de transferencia de predios con firmas certificadas ante notario, se ejecuta el procedimiento de reversión. Con eso se está cautelando, decía el director de COFOPRI, con eso se estaba cautelando de que los predios fueran titulados en favor de peruanos y peruanas que realmente necesitan tener acceso a una vivienda digna y no a favor de traficantes de terrenos. Para levantar luego esta carga, no es solamente el mero transcurso del tiempo, COFOPRI va a tener que emitir un título, sea de oficio o a petición de parte, para levantar la carga. En la norma referida a los predios rurales, no consta algo regulado similar a los urbanos con el candado. Lo que ahí se les establece es más bien la obligación de seguir dando el mismo uso agrícola o no cambiar el uso de lo que se le hubiera titulado al poseedor hasta entonces informal. ¿Sí? Si es que le hubiese cambiado el uso o le dejara de dar el uso agrícola, pues entonces ahí dice que se revertirá. Es más, la norma dice que si es que se transfiere, el nuevo adquiriente tiene que seguir respetando el uso agrícola del terreno que se le ha titulado. Bueno, con todo lo que les he venido contando hasta ahora, yo creo que para mí podría llegarse a estas conclusiones. El escenario de las invasiones ha cambiado. El contrato de invasión ya no es tal. Los dirigentes han cedido el pase a los traficantes de terreno. Entonces, la ampliación del plazo para formalizar las posesiones informales que se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad estatal, yo sí creo que fomente el tráfico de tierras. Segundo, la ampliación del plazo de la ley 31.056 contraviene lo dispuesto por la ley 29.610. A mí, la verdad, no me convence mucho el argumento de que la que la prescripción administrativa llevada a cabo por COFOPRI sea mejor que la prescripción adquisitiva notaria. Y no solo ella, la judicial, y estamos hablando incluso la también administrativa que se hace con predios rurales. El Estado emprende en este caso 2 tipos de prescripciones adquisitivas administrativas. Una para los predios urbanos a cargo de COFOPRI y otra para los predios rurales a cargo de las direcciones de saneamiento, con el MINAGRI como ente rector de la política nacional agraria. Entonces, el Estado cumple ese doble papel en 2 ámbitos. Entonces, ¿por qué una es superior a otra? ¿Por qué? Y eso lleva a la tercera conclusión. ¿Por qué no existe igualdad ante la ley entre los poseedores informales de predios urbanos y los poseedores informales de predios rurales? ¿Por qué uno sí tiene que respetar, los rurales, el plazo, o mejor dicho, la entrada de vigencia de la ley 29.618 y los urbanos no? Un poseedor de predio rural no podría acceder a la formalización de su propiedad en comparación a uno que es de posesión informal de predio urbano, si es que se hubiese dado la posesión con fecha posterior al 25 de noviembre del 2010.
Ni los traficantes de tierra ni los promotores inmobiliarios informales, como lo son los titulares de predios que disponen de sus predios sin proceso habilitador previo, garantizan el deber de proteger el medio ambiente. El candado, al que ya les he hecho referencia, debe aplicarse, creo yo también. Me parece que es una solución inmediata. El otro es un tema social de larga data, difícil solucionar ahora. El candado debe aplicarse a las titulaciones también de predios urbanos como rurales. No sé si ustedes escucharon o leyeron las noticias de los casos que se habían presentado en Pucallpa, ¿no? Cochanía, Zanja Seca, Pucallpa, Tibecocha, en los que se habían hecho simulaciones de titulaciones. Mejor dicho, la formalización, la titulación sí estaba conforme a ley. El problema era que los poseedores eran fantasmas. Se titularon grandes extensiones de predio rural, de áreas boscosas, mejor dicho, a favor de poseedores que no eran tales. Estas personas otorgaron un poder conjunto a la hija de la pareja del director de saneamiento del gobierno regional de Pucallpa, para que esta persona con ese poder vendiera todos estos terrenos a una empresa para la palma aceitera que depredó de forma violenta esa área boscosa sin haber contado previamente con los estudios técnicos y los permisos ambientales pertinentes. Entonces, para esos casos, pudiera ser de que este candado fuera una solución inmediata que le ponga coto a estos traficantes de tierra. Y de refilón saco la sexta conclusión en relación a la opinión técnica que había emitido la SUNAR por los títulos que se habían emitido y que lamentablemente a la fecha suponían que tal vez estén ya cruzando el límite nuevamente de la informalidad. Esto sí se ha conversado en varios foros. Seguramente ustedes habrán escuchado de que si al Estado peruano le ha costado titular, ha emprendido campañas masivas de titulación, pues entonces debería ser constitutiva la inscripción para este tipo de predios. Solo así se podría garantizar de que estos predios continúen aún dentro de la formalidad y finalmente se tenga pues en anhelo que tiene el Estado peruano, que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a una vivienda digna, a una vivienda formal, pero no cualquier vivienda, una que cumpla con garantizar el derecho que tenemos nosotros a vivir en un medio ambiente adecuado, óptimo, aquel que está descrito en el primer artículo del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Muchas gracias.